Hola chicos, en esta sesión vamos a definir algunas constantes de error que nos van a servir como criterio de desempeño en el diseño de compensadores de atraso, que sería el siguiente de nuestros temas a tratar. Entonces vamos a partir de un diagrama de bloques en general, en donde pues de acuerdo a la estructura que ya conocemos nosotros para el control retroalimentado, nosotros podemos tener un conjunto de funciones de transferencia en donde en general podemos aquí tener la función de transferencia GS asociado al sistema. Tenemos una función a lo mejor GADS asociada al actuador y tenemos una función de transferencia a lo mejor GCDS que está asociada pues a la ley de control e incluso también una función de transferencia HDS asociada a el sensor. Y nosotros ya sabemos que podemos escribir también una función de transferencia equivalente que nos relaciona la entrada de error a este sistema, en donde aquí pues la entrada que entra al control pues es una señal de error. La salida del sistema es la variable que nosotros queremos controlar, que es a su vez tenemos que tener la posibilidad de poder monitorearla con un sensor y es la señal que estamos realimentando al sistema, y por acá tenemos la señal de referencia. Entonces, antes de pasar al tema de compensadores de atraso, les comentaba que es importante que definamos un conjunto de constantes de error. Entonces, pues vamos a llamar al conjunto o a la función de transferencia que nos relaciona la salida YDS con respecto a la entrada de EDS, pues nosotros ya sabemos que esta función de transferencia no es otra cosa más que la multiplicación de la función de transferencia del controlador por la del actuador multiplicada por la del sistema. Y a todo este conjunto de funciones de transferencia las vamos a definir sencillamente como GDS. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar un conjunto de expresiones que nos relacionen la señal de error del sistema en términos de esta entrada. Entonces aquí pues nosotros tenemos que la relación de YDS entre EDS se está definiendo como esta GDS sencillamente, y también sabemos que la relación entre YDS aquí nuestra YDS entre la entrada RDS va a ser exactamente igual a la relación entre GDS sobre 1 más GDS. Y por definición también tenemos que la señal de error está definida como la resta entre la referencia menos la señal de salida. Entonces vamos a construir a partir de estas expresiones una ecuación que nos diga cuál va a ser el comportamiento de la señal de error con respecto a el tiempo en el estado estacionario. Entonces, pues vamos a tener distintas constantes de error en función del tipo de entrada que podamos definir. La primer constante de error se llama constante de error de posición estática. Entonces vamos a ver cómo surge esta constante de error de posición estática.
Esta la vamos a definir cuando nuestra señal de entrada, R en el tiempo, aquí R que depende de t, es exactamente igual a una señal unitaria. O sea, aquí R de t es igual a 1 y si nosotros a esta señal de entrada le sacamos la transformada de Laplace, vamos a tener que R de s va a ser igual a 1 sobre s. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar ahora el error en términos de en el dominio de S cuando nuestra entrada R de S es igual a 1. Entonces aquí nosotros tenemos que esta señal de error E, pues como decíamos, por definición es la resta de R menos Y. Pero también es cierto que la señal de salida Y de S la podemos escribir en términos de las funciones de transferencia del sistema y nos va a quedar que G de S entre 1 más G de S y todo esto está multiplicado por el término R de S. O sea, aquí lo que estamos haciendo es que estamos despejando este término Y de S y lo estamos sustituyendo aquí. Entonces todo esto nos queda multiplicado por R de S, donde si nosotros observamos, pues el término R de S lo podemos factorizar. Entonces esto nos quedaría como 1 menos G de S sobre 1 más G de S, todo esto que multiplica a R de S. Y a su vez, esta señal de error nosotros la podemos simplificar de la siguiente manera. O sea, aquí nosotros si escribimos todo esto en términos de un solo numerador y de un solo denominador, nos va a quedar como 1 más G de S menos G de S, todo esto entre 1 más G de S, donde aquí pues todo este término está multiplicado por el término de R de S y a su vez se puede simplificar al término de 1 sobre 1 más G de S. Y todo esto está multiplicado por R de S, en donde R de S lo estamos nosotros especificando aquí que va a ser el término 1 sobre S, ¿no? Entonces, esta expresión que acabamos de obtener nos dice básicamente cuál va a ser el comportamiento del error en el dominio de Laplace cuando nuestra entrada es una señal unitaria. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor del error en estado estacionario. Es decir, nuestro sistema tiene un valor deseado de R de S, que en este caso sería 1, ¿no? O sea, nosotros esperamos que en el tiempo la señal a la cual tiende la variable de salida debería ser en este caso de 1, que es nuestro valor de referencia. Sin embargo, pues dependiendo de las características del sistema, puede ser que el valor en el estado estacionario que tengamos a lo mejor es distinto de 1, ¿no? O sea, vamos a pensar que tenemos este comportamiento. Y entonces aquí este sería el perfil de Y de t ya en el tiempo, y aquí la diferencia entre el valor en estado estacionario y la señal deseada es a lo que vamos a considerar el error en el estado estacionario. Es decir, una vez que el sistema ya se estabiliza, ¿cuál es esta diferencia entre el valor deseado y el valor que realmente tenemos en el sistema? Entonces, ese error
lo voy a especificar aquí como ESS, o sea, error de estado estacionario. Y entonces, para encontrar el valor del error en estado estacionario, podemos hacer uso del teorema del valor final, en donde este teorema básicamente en general dice que cuando nosotros tenemos una función en el tiempo y queremos obtener cuál va a ser el valor en el estado estacionario, esta expresión nosotros la podemos evaluar utilizando el teorema del valor final, que dice básicamente que el límite cuando t tiende a valores muy grandes de y de t va a ser igual a el límite de s multiplicado por la función de transferencia g de s en el punto en el que s tiende a 0. Este límite que está aquí. Eso significa que aquí pues aquí sería la función evaluada en el dominio de S. Entonces, si nosotros obtenemos lo que queremos obtener es la señal de error en el estado estacionario, podemos utilizar el teorema del valor final para obtenerlo, en donde básicamente vamos a tener que la señal de error en el estado estacionario por el teorema del valor final pues no es otra cosa más que el límite. Aquí el límite cuando t tiende a valores muy grandes de la señal de error en el tiempo. Y esto va a ser igual al límite cuando s tiende a 0 de la función de transferencia de la función evaluada en el dominio de Laplace multiplicado por S. Entonces, en nuestro caso particular, vamos a tener que esta señal de error en el estado estacionario pues va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de S multiplicado por E de S, pero E de S acabamos de decir que es exactamente igual a el valor de 1 sobre 1 más G de S, todo esto multiplicado por la señal de entrada que sería de 1 entre S. Entonces, de aquí nosotros vemos que esta S que está aquí se elimina con esta S y entonces el error en el estado estacionario nos queda exactamente igual al límite cuando S tiende a 0 de el término 1 sobre 1 más G de S. Eso significa que cuando nosotros tenemos una señal de entrada R de t de 1, nosotros para encontrar el valor del error en estado estacionario basta con que sepamos o que conozcamos las características de las funciones de transferencia de G de S, y si nosotros evaluamos el límite cuando S tiende a 0 de 1 entre 1 más G de S, lo que vamos a obtener pues es este valor de error en el estado estacionario. Y entonces aquí se acostumbra a definir, o nosotros vamos a definir esta constante de error de posición estática, le vamos a llamar como una Kp, y este valor de Kp va a definirse sencillamente como el límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia G de S. De manera que, o sea, lo que estamos definiendo aquí nosotros es esta parte de la expresión.
o sea, el límite cuando S tiende a 0 de G de S. Aquí naturalmente en el punto en el que S tiende a 0, pues este 1 queda igual, este 1 del denominador también queda igual, y aquí lo único que tendríamos que evaluar sería la función de transferencia en G de S. Por lo tanto, si nosotros sustituimos esta definición de la constante de error de posición estática en la expresión del error en estado estacionario, vamos a tener que el error en estado estacionario en términos de la constante que acabamos de definir, pues va a ser igual a 1 sobre 1 más el valor de Kp. Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una función de transferencia G de S que es igual a 1 sobre S más 5, ¿no? Por ejemplo. Y entonces nosotros queremos encontrar la señal de error en estado estacionario cuando nuestra entrada es una constante. Entonces aquí, bajo la lógica que acabamos de ver, pues esta señal de error en el estado estacionario pues va a ser igual a 1 entre 1 más Kp. Pero el valor de Kp depende de la evaluación de la función de transferencia en el límite cuando S tiende a 0. Entonces aquí tendríamos 1 más Kp, en donde el valor de Kp es el límite. Aquí este Kp va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre S más 5. Entonces, en el límite cuando S tiende a 0, pues de aquí nosotros tenemos que el valor de Kp es exactamente igual a 1/5, y eso significa que nuestra señal de error en estado estacionario va a ser igual a 1 sobre 1 más 1/5. Y si nosotros hacemos la operación, obtenemos un error en el estado, un valor de error en el estado estacionario de 0.8333, ¿no? Entonces, nada más para corroborar, vamos a verificar este resultado utilizando Simulink o MATLAB. Entonces, aquí tengo ya un espacio en Simulink. Voy a definir la función de transferencia G de S. Ok, aquí ya la tengo. Voy a poner ahora también un bloque de scope. Entonces aquí ya tenemos el scope. Y también vamos a definir la realimentación. Vamos a poner también una señal de escalón, o también podría ser directamente una constante. Entonces aquí en los parámetros del step le voy a poner un step time de 0, un valor inicial de 0 también y un valor final de 1, ¿no? Para recrear esta r de t igual a 1, y vamos a correr la simulación. Entonces aquí tenemos el resultado. Para ver las dos, o sea, tanto la señal de entrada como la señal de salida, voy a agregar aquí una segunda entrada con un bloque que se llama MUX, MUX. Entonces voy a alimentar aquí la señal de salida y la señal de entrada para poder compararlas. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos que en el estado estacionario
pues el valor de la señal de salida se estabiliza en un determinado valor y la diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida sería nuestra señal de error en el estado estacionario. Si nosotros quisiéramos ver directamente esta señal, podemos agregar aquí otra entrada en el scope, y alimentar directamente la señal de error. O sea, aquí la primera entrada es la referencia, la segunda entrada va a ser la señal de error y la tercera entrada va a ser nuestra señal de salida del sistema. Ok. Entonces, si ustedes quieren visualizar exactamente las señales que nosotros estamos viendo, pueden utilizar aquí esta herramienta del scope. La herramienta se llama Cursor Measurement. Entonces dan clic aquí y si se fijan, lo que nos aparece es una pequeña ventanita en donde nosotros podemos ver la medición que está haciendo Simulink. O sea, aquí por ejemplo la línea amarilla en el punto 2 tenemos un valor de 1 y en el punto 1 también un valor de 1. Pero si nosotros cambiamos por ejemplo a la suma, que sería la línea azul, estamos viendo aquí que el valor al cual tiende la señal a tiempos largos, a un tiempo por ejemplo de 5.441, tiende a un valor de 8.333 por 10 a la menos 1, ¿no? O sea, aquí también en el valor por ejemplo de tiempo de 7.5, la señal es de 8.333 por 10 a la menos 1. Si queremos, por ejemplo, ver la de la función de transferencia, pues esta tiende a 1.667 por 10 a la menos 1. Pero bueno, nos quedamos aquí con la señal directamente del error que estamos obteniendo de 8.33 por 10 a la menos 1, que si se fijan coincide con el valor que habíamos calculado utilizando nuestra constante de error de posición estática. Vamos a hacer ahora un segundo análisis, pero para obtener una segunda constante. Esta constante se llama constante de error de velocidad estática. La diferencia es que en esta segunda constante nuestra señal de entrada R de t ya no va a ser una señal unitaria, sino que va a ser igual a una rampa que tiene pendiente de 1 y que tiene ordenada al origen de 0. Es decir, nuestra función R de t es sencillamente el valor de t. Entonces, pues aquí el valor de R de s va a ser igual a 1 sobre s al cuadrado y si se fijan, o sea, aquí esta expresión, la señal de error nos quedaría exactamente igual. La única diferencia es que aquí R de s, en lugar de sustituir 1 sobre s, tendríamos que sustituir el valor de 1 entre s cuadrada. Eso significa que la señal de error en el dominio de Laplace va a ser igual a 1 sobre el valor de 1 más g de s, nada más que ahora todo este término va a estar multiplicado por 1 entre s al cuadrado, así. Y por lo tanto, aquí también utilizando el teorema del valor final, nosotros podemos encontrar la señal de error en el estado estacionario, en donde esta señal de error en estado estacionario en el tiempo va a ser igual al límite cuando t tiende
a valores muy grandes de la señal de error en el tiempo, y esto por el teorema del valor final va a ser igual al límite cuando s tiende a 0 de el valor de s multiplicado por la señal e de s. Pero nosotros acabamos de encontrar que esa función e de s es exactamente igual a 1 sobre 1 más g de s. Entonces aquí por el teorema del valor final hay que multiplicar todo esto por s, y esto a su vez está multiplicado por la entrada, que va a ser igual a 1 sobre s al cuadrado. Así. Entonces, pues de aquí nosotros tenemos que esta s que está aquí se elimina con una de las s cuadradas que tenemos aquí abajo. Y entonces esta expresión se puede traducir a el límite cuando s tiende a 0 de la multiplicación, perdón, de 1 sobre 1 más g de s, todo esto multiplicado sencillamente por 1 sobre s. Así. Y de aquí va a surgir precisamente la definición de la constante de error de posición, en donde esta va a estar denominada por una KB, y en donde por definición esta KB es igual a el límite cuando s tiende a 0 de s multiplicado por g de s. Entonces, si nosotros escribimos la ecuación del error en estado estacionario cuando la entrada es una rampa, esta nos queda igual a el límite cuando s tiende a 0 de 1 entre cuando s tiende a 0 de 1 sobre s más s por g de s. Entonces, en el límite cuando s tiende a 0, el primer término desaparece, este que está aquí, y entonces si se fijan, la expresión del error en el estado estacionario nos queda sencillamente como 1 entre el valor de Kp. Vamos a hacer de nuevo un ejemplo. O sea, esta misma función de transferencia que tenemos acá, de g de s igual a 1 entre s más 5, vamos a evaluar el error en estado estacionario cuando nuestra entrada es una rampa. Entonces aquí pues nosotros tenemos que ese error en el estado estacionario va a ser igual a 1 sobre el valor de Kb, y en donde Kb es igual a el límite cuando s tiende a 0 de s multiplicado por la función de transferencia g de s, pero la función de transferencia nos queda como 1 entre s más 5. Entonces, si nosotros evaluamos este límite, vamos a tener que aquí, independientemente del valor que tengamos de este 1 y de este 5, como es el valor cuando s tiende a 0, nos quedaría 0 por 1 entre 0 más 5. Entonces, este valor tiende a 0. Y si el valor de s tiende a 0, eso significa que el valor de error en el estado estacionario pues va a tender a un valor pues infinitamente grande. Entonces, para demostrar esto vamos a hacer de nuevo la simulación en Simulink. Entonces aquí de nuevo regreso a nuestro diagrama y lo único que vamos a hacer es cambiar la señal de entrada.
en lugar de tener este step, vamos a poner aquí una rampa. Entonces aquí ya tengo la función de rampa. El step lo voy a quitar aquí para reemplazarlo por la rampa. Si se fijan, aquí tenemos una pendiente de 1 y un tiempo inicial de 0. Entonces así como tal la vamos a dejar y vamos a correr la simulación. Entonces aquí, si se fijan, lo que está sucediendo, o sea, la primera gráfica que estamos viendo es la gráfica de la rampa, que está expresada en color amarillo. Es una ecuación que tiene la forma R de t igual a t, empieza en 0 y tiene una pendiente de 1. La señal que vemos de color azul sería la señal de error y la que vemos de color naranja es la asociada a la función de transferencia. Entonces, si se fijan aquí, a medida que pasa el tiempo, la señal de la rampa se va a ir alejando cada vez más de la señal de salida. Aquí nosotros, por ejemplo, estamos simulando para un tiempo de 10. Vamos, por ejemplo, a poner un tiempo de 100. Y si se fijan, para tiempos más largos, pues no vemos que exista una tendencia a que la señal de salida del sistema esté siguiendo a la señal de entrada. De hecho, conforme pasa el tiempo, la señal de error, que la tenemos aquí con la línea azul, se va haciendo cada vez más grande, que sería el comportamiento que nosotros habíamos calculado previamente.